Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy continuamos la serie de vídeos de matemáticas del Bachillerato Internacional hablando de progresiones geométricas. El otro día ya comentamos las progresiones aritméticas y lo siguiente que sale en vuestro cuadernillo de fórmulas son las progresiones geométricas, que son un poquito más complicadas que las aritméticas y por tanto dan más juego y salen con más frecuencia en los problemas. Las fórmulas que tenéis en el cuadernito os las he puesto aquí, ¿vale? Y igual que había para la progresión aritmética, tenemos dos, ¿vale? Una para el término general y otra para la suma de los términos enésimos de la progresión geométrica. ¿Cuál es la diferencia entre una progresión aritmética y una geométrica? Bueno, pues que en la progresión geométrica, en vez de sumar a cada término una constante llamada diferencia para obtener el término siguiente, lo que hacemos es multiplicar o dividir, en su caso, por una constante que en vez de llamar la diferencia la llamamos razón o en inglés ratio, ¿vale? Que lo tenéis aquí en negro puesto. Entonces, la fórmula general en este caso se puede poner como que el término general u sub n es igual al término inicial u sub 1 por la razón elevado a n menos 1. Fijaos que la fórmula se parece mucho a la de la progresión aritmética, lo único que aquí cambiamos las sumas por multiplicaciones y las multiplicaciones por potencias, ¿vale? O sea, U1 está multiplicado a la razón y a su vez el término n-1, en vez de estar multiplicando a la razón, está elevado está como potencia elevada, ¿vale? Entonces, bueno, muy importante, aunque no la tenéis que memorizar, pues que veáis la similitud, ¿vale? Igual que os dije el otro día, para la progresión aritmética se cumplirá que el término n más 1 genérico es igual al término u sub n, es decir, el anterior, por la razón, y para cualquier pareja de términos n y k, como tenéis aquí en la fórmula azul, pues se cumplirá que u sub n es igual a u sub k por r elevado a n menos k, ¿vale? La designación, ya os digo, es la misma, u sub n es el término general, u sub 1 es el término inicial, r es la razón, n es el término, oposición, que iría desde 1 hasta infinito, es decir, incluiría todos los números naturales positivos. Como sabéis, en una sucesión los valores del término solo pueden ser números naturales, porque si son números racionales estaríamos hablando de una función. Y S sub n pues es la suma de los n primeros términos, que como veis tiene también su propia fórmula, en la que, bueno, la podemos calcular de dos formas en realidad. Yo me voy a quedar con esta última, que es que la suma de los n primeros términos es igual a u sub 1, es decir, el primer término, por 1 menos la razón elevado a la posición n del término partido por 1 menos r. Y para ello la razón debe ser distinta de 1, ¿vale? Bueno, pues estas son las formulitas. Y vamos a hacer algún ejemplo, ir comentando una serie de peculiaridades que tienen estos problemas. A ver, primero he elegido como ejemplo un ejemplo sencillito, directo, en el que nos dan dos términos de la progresión. Nos dicen que tenemos una progresión geométrica cuyo término uso 4 es menos 70 y cuyo término uso 7 es 8,75. Y dicen que encontremos el segundo término de la progresión y yo he añadido aquí un apartado que es calcular la suma de los 7 primeros términos. Bueno, pues este sería un ejemplo fácil, directo, ¿vale? En el que simplemente aplicaríamos la ecuación del término general para los dos datos que nos dan, para uso 4 y para uso 7, los escribiríamos igual que haríamos en una progresión aritmética, es decir, diríamos que uso 4 es igual a uso 1 por r elevado a 4 menos 1, es decir, menos 70 será igual a uso 1 por r elevado al cubo, y lo mismo para uso 7. Uso 7 es 8,75, por tanto 8,75 es igual a uso 1 por r elevado a 7 menos 1, que sería 6. Fijaos que aquí tendríamos en el lado derecho un sistema de ecuaciones, 1 y 2, yo las he designado como 1 y 2, ¿vale? Que podemos dividir entre sí. Yo he dividido la 2 entre la 1, como os pongo aquí abajo, y entonces al dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1, ya sabéis, si divide miembro izquierdo y miembro derecho, los uso 1 se van, ¿vale? Se cancelan, y R6 entre R cubo es R3, entonces quedaría 8,75 entre menos 70 igual a R al cubo, de donde R será la raíz cúbica de menos 0,125, que es lo que resulta la división de 8,75 entre menos 70, y eso al final da menos un medio, que sería la razón o ratio. ¿Vale? Entonces este sería lo que nos estarían pidiendo aquí. Y ahora, para calcular la suma de los 7 primeros términos, pues simplemente aplicamos la fórmula de la suma, que ya hemos comentado antes. Bueno, pedían calcular también, no se nos olvide, nos pedían que calculáramos también el término uso 2. Entonces, para calcular este término uso 2, pues lo suyo sería calcular el término uso 1, ¿vale? Que sería menos 70 entre el ratio al cubo de la primera, eso lo estoy sacando de la primera ecuación, ¿vale? Y ya directamente pues hacer menos 70 entre menos un medio al cubo, que da 560, ¿vale? Una vez tenemos el término uso 1,
para calcular U2 podemos aplicar el término de recurrencia general, que dice que U2 es U1 por R elevado a n-1, es decir, 560 por menos 1/2 elevado a 1, que es menos 280. Ya tendríamos calculado lo que nos pide el problema y finalmente para calcular la suma de los 7 primeros términos aplicaríamos la formulita que vimos antes, término inicial, menos 280 por 1 menos el ratio elevado a 7, en este caso, 1 menos 1/2 elevado a 7, partido por 1 menos el ratio, que es menos 1/2. Y bueno, si todo esto lo operamos, da menos 188,125, no da un número bonito. Vale, más cosas importantes que tenéis que saber. En el booklet, un poco más abajo, tenéis una aplicación de las progresiones, de la suma de las progresiones geométricas aplicada a infinitos términos. Si nosotros sumamos infinitos términos de una progresión geométrica, puede ocurrir bajo ciertas circunstancias que el valor sea finito. Esto va un poco en contra del sentido común, porque nosotros nos da la sensación intuitiva de que cuando sumamos infinitos números, el valor tiene que dar infinito, pero esto no es cierto. Porque esto solo ocurre si la razón es mayor que 1, en cuyo caso hablaríamos de una serie divergente. De esto grabaré un vídeo aparte con un poco más de detalle y os lo comentaré. Pero bueno, simplemente saber que cuando tenemos una progresión geométrica en la que la razón es menor que la unidad, en valor absoluto, es decir, va desde -1 hasta 1, fijaos que cuando n tiende a infinito, es decir, cuando aquí yo meto una posición que tiende a infinito, muy grande, resulta que el término este, r elevado a n, que tenéis en la fórmula de la suma, se va haciendo cada vez más pequeño y en el infinito se hace 0. Es decir, que al final esa suma queda un número finito, queda un valor finito, como veis aquí, que os pone el propio booklet en el que se puede calcular esa suma infinita como el término inicial entre la razón menos 1, ¿vale? Que es una conclusión muy importante y que sale en muchos problemas, como por ejemplo este que vamos a ver ahora, que es de un examen del año 2016, dice la suma del segundo y el tercer término de una progresión geométrica es 96 y en cambio la suma de los infinitos términos de esta progresión es 500. Sabiendo estos dos datos, calcular los posibles valores del common ratio, es decir, de la razón, ¿vale? Entonces, bueno, habría que plantear un sistema de ecuaciones con las dos ecuaciones, es decir, con la que acabamos de ver, la de la suma de los infinitos términos de la progresión, esta de aquí, y por otra parte con el otro dato que nos proporciona el problema, que básicamente es que la suma del segundo y tercer término es 96. ¿Cómo implementamos todo esto? Bueno, pues diciendo que ese es un infinito, que es 500, a su vez tiene que ser igual a U1 partido por 1 menos R, esta sería la primera ecuación, en la que por desgracia, fijaos, tenemos dos incógnitas y por tanto todavía no la podemos resolver. Y por otra parte, nos dice la otra condición que U2 más U3 es 96. La suma de los dos, del segundo término y el tercer término, es 96. Pero claro, fijaos, a su vez el segundo término lo podemos poner como el primero por la razón, es decir, U1 por R, y el tercer término lo podemos poner como U1 por R al cuadrado, ¿vale? Es decir, esta suma de aquí se puede convertir en U1 por R más U1 por R al cuadrado, que da 96. Ya tenemos, por tanto, dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en U1 y R. Que aquí, bueno, yo lo que he hecho es en la primera despejar U1 como 500 que multiplica a 1 menos R, lo he sustituido en la segunda, he hecho un poquito de álgebra y al final me queda esta ecuación que tenéis aquí al final, que es 500 por R, que a su vez multiplica a 1 menos R al cuadrado, igual a 96. Esto para resolverlo, como veis, no es una ecuación sencilla. Habría que meterla en la calculadora, en el solver o en algún programa de ordenador que resuelva ecuaciones de grado mayor que 3, porque no es fácil de hacer por Ruffini, porque las soluciones que tiene pues no son bonitas. Como veis, hay tres soluciones, una de ellas es un quinto, y luego hay otras dos soluciones, una de ellas es menos 1 más raíz de 97, partido por 10, aquí falta el símbolo de división, perdonadme, y menos 1 menos raíz de 97 partido por 10, ¿vale? Entonces, bueno, esto habría que meterlo en la calculadora programable que os dejan usar, hablo del bachillerato internacional, y resolverlo, ¿vale? Vamos a hacer un último problema, pero para ello, antes de nada, quería comentar otra cosa que también sale bastante en los problemas, que son las fórmulas de Biot. Las fórmulas de Biot nos dicen que cuando tenemos un polinomio de grado n, se cumple una serie de condiciones en sus raíces. Las raíces son las soluciones de ese polinomio igualado a 0, es decir, de resolver la ecuación p de x igual a 0. La primera condición importante es que la suma de todas las raíces de ese polinomio resulta ser igual a menos a su n menos 1 partido por a su n, donde a su n menos 1 es este término que tenéis aquí, el segundo, ¿vale? El segundo término, el que va con el grado n menos 1,
y a su n sería el término, el coeficiente que multiplica al término x elevado a la n. Esa es una de las primeras propiedades que cumple toda ecuación, ¿vale? Y por otra parte también se cumple que el producto de todas las raíces del polinomio es igual a menos 1 elevado a n por a sub 0 partido por a sub n, ¿vale? Esta propiedad es útil en algunos problemas y en particular en este que vamos a hacer ahora, que dice un polinomio está definido por la siguiente función, a 0 más a 1 por x, más a 2 por x cuadrado, más a n por x elevado a n. Y dice, las raíces del polinomio de la ecuación polinómica f de x igual a 0 son términos consecutivos de una progresión geométrica que tiene razón 1/2 y primer término 2. Dice, sabiendo que a su n menos 1 es menos 63 y a su n es 16, encontrar el grado del polinomio y el valor de a sub 0. ¿Vale? Este es de un examen del año 2015, del paper 2. Y bueno, para resolver esto, básicamente lo que tenemos que hacer es aplicar estas propiedades que acabamos de comentar, las fórmulas de Viet, ¿vale? O sea, nosotros sabemos, por una parte, que las raíces de ese polinomio vienen dadas por la fórmula que acabamos de ver ahora, en este caso menos a su n menos 1 partido por a su n, y resulta que a su n menos 1 y a su n los conocemos, ¿vale? Porque a su n lo pone aquí, a su n en este caso es 16 y a su n menos 1 es menos 63. Entonces, fijaos, tiene que cumplirse lo siguiente, tiene que cumplirse que la suma de todas estas raíces tiene que ser igual a menos 63 partido por 16. Pero claro, estas raíces sumadas, según nos dice el enunciado, son los términos de una progresión geométrica. Entonces, tiene que cumplirse la fórmula de la suma de una progresión geométrica, es decir, u sub 1 por 1 menos r elevado a n partido por 1 menos r tiene que ser igual a 63 partido por 16. La cosa es que además u sub 1 lo conocemos porque sabemos que es 2 y r sabemos que es 1/2. Sustituyendo eso en la fórmula, en la fórmula original aquí, vemos que queda esta ecuación que es 2 por 1 menos 1/2 elevado a n partido por 1 menos 1/2. Y eso tiene que ser igual a 63 partido por 16. Resolviendo esta ecuación, se puede comprobar fácilmente que 1 menos 1/2 es 1/2, 2 entre 1/2 es 4, ¿vale? Entonces quedaría 4 por 1 menos 1/2 elevado a n igual a 63 partido por 16, de donde quedaría que 1 menos 1/2 elevado a n, 63 partido por 64, pasando el 4 dividiendo, ¿vale? Para el lado derecho, y nos quedaría al final, si operamos, que 1 partido por 2 a la n es igual a 1 partido por 2 a la 6, de donde n es 6. Por tanto, el polinomio tendría grado 6 porque tiene 6 términos, ¿vale? Ese sería el primer apartado. Y el segundo apartado es calcular el valor de a sub 0. Bueno, pues para calcular el valor de a sub 0, lo que tendríamos que hacer es aplicar la segunda propiedad de Viet, que si os acordáis nos decía que los términos a sub 0 partido por a sub n era igual al producto de todas las raíces del polinomio. Como sabemos que la primera raíz del polinomio es 2 y forma una progresión geométrica, las siguientes tienen que ser los valores que resulta de multiplicar este primer término 2 por 1/2 sucesivamente, por 1/2, por 1/2, por 1/2, es decir, 2 por 1, por 1/2, por 1/4, por 1/8, por 1 partido por 16, ¿vale? Por tanto, como conocemos a su n, que es 16, como os he puesto aquí abajo, ya podemos despejar cuánto vale a sub 0, porque tiene que cumplirse que a sub 0 partido por 16 tiene que ser igual a todo este producto de aquí, de la derecha, que resulta dar 1 partido por 512. De aquí ya despejaríamos cuánto vale a sub 0, que a sub 0 pues sería básicamente 16 partido por 512, que simplificado nos daría 1 partido por 32 y el problema estaría acabado. Este es un problema bastante complicado, la verdad, porque tira de muchas propiedades, como veis. Y bueno, os recomiendo que lo rehagáis si podéis, porque es muy, muy interesante. Así que nada, chicos, progresiones geométricas y un poquito de álgebra que he aprovechado para introduciros aquí con las propiedades de Viet. Y nada, espero que el vídeo os haya sido útil. Ya sabéis, se agradecen vuestras manitas arriba y vuestros comentarios, likes, etcétera. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo muy fuerte a todos.